Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de 11º grado. Continuamos siempre con el refuerzo para la prueba avanzo. Recuérdense que todavía nos faltan algunos temas. En esta semana nosotros vamos a ver dos temas en un solo video. Vamos a ver tanto media aritmética, desviación típica y varianza para datos en clases, que de eso nos quedamos pendientes. Ya vimos para datos simples y para datos agrupados. Solamente nos hace falta para datos en clase. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a ver esa parte y además de eso vamos a ver las medidas de posición, las cuales son cuartiles, deciles y percentiles. Eso lo vamos a ver para datos simples. Bien chicos, voy a comenzar entonces compartiéndoles el documento. Muy bien. Tenemos acá, recuérdense que vamos a dar inicio con el refuerzo para la prueba avanzo, la cual sustituye a la prueba PAES, siempre en la asignatura de matemática. Tenemos el tema de nuestro temario de la prueba avanzo, medidas de dispersión para datos en clases. ¿Por qué les dije que vamos a ver media aritmética? Porque para encontrar las medidas de dispersión necesitamos antes conocer la media aritmética y luego las medidas de posición, las cuales son cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a recordarnos de dichas fórmulas. Para la media aritmética, para datos en clase, la fórmula es mu, o también recuérdense que está la X, la línea arriba, ¿sí? Igual a la sumatoria de punto medio por frecuencia, dividido entre la suma de frecuencia y otros lo conocen dividido entre n, que es el total de datos. Muy bien, tenemos después varianza para datos en clases. Se conoce como S cuadrado o este símbolo, ¿sí? Es igual a la sumatoria de punto medio menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia dividido entre la sumatoria de la frecuencia, o también se conoce dividido entre n, que es el total de datos, ¿sí? Y luego tenemos la desviación típica para datos en clases. Va a ser S o también el símbolo que observan entre una y la otra de diferencia. Uno está al cuadrado y el otro solamente tiene exponente 1. Ah, pero aquí estamos extrayendo raíz cuadrada. Sucede que cuando nosotros le aplicamos la raíz cuadrada a la varianza, automáticamente estamos obteniendo la desviación típica. Si se fijan, esta parte es la misma que está dentro de la raíz, ¿sí? Ah, entonces, si en algún momento ustedes le dieran el valor de la varianza, automáticamente ya pueden conocer el valor de la desviación típica. ¿Cómo? Pues, extrayendo la raíz cuadrada. Muy bien. Y luego vamos a tener la fórmula para calcular cuartiles, deciles y percentiles. Para cuartiles tenemos Q sub K. Q va a representar cuartil, igual a K por N entre 4. ¿Por qué K por N entre 4? K va a representar qué cuartil yo deseo, ya sea 1, 2, 3 o 4, porque los cuartiles se dividen en 4. Por eso, en nuestro denominador tenemos 4. ¿Y qué será N? El total de datos que poseo en mi serie de datos. Luego vamos con los deciles. Se representa como D sub K, D de deciles. K por N, K va a ser el decil que yo deseo, ya sea desde el 1 hasta el 10, porque el decil se divide en 10 partes. Por esa razón, en nuestro denominador tenemos dividido entre 10. Y por último, tenemos los percentiles, que se encuentra como P sub K igual a K por N entre 100, donde los percentiles se dividen en 100 partes. Ah, por esta razón está dividido entre 100 nuestro denominador. Si en un momento me dijeran que deseo encontrar el percentil 68, entonces K va a representar ese percentil 68 que yo deseo, ¿sí? Muy bien, ahora sí, comencemos a ver los ejemplos, chicos. Tenemos primeramente, calcular la desviación típica de los siguientes datos en clases. Nos dan
tiempo en minuto y número de clientes. Dice que de 3 a 8 el número de clientes son 5. De 8 a 13, número de clientes 4. De 13 a 18, número de clientes 2. De 18 a 23, número de clientes 2. De 23 a 28, el número de clientes es 3. De 28 a 33, el número de clientes es de 4. Siempre nosotros debemos de obtener el total de datos, la sumatoria de la frecuencia. En este caso va a ser sumar todos estos valores. 5 más 4 más 2 más 2 más 3 más 4, esto nos da 20, que puede representarse como n, el total de datos, o como la sumatoria de la frecuencia, que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros para calcular la desviación típica que nos pide este ejercicio? Los pasos son, primeramente, vamos a calcular los puntos medios de las clases o intervalos de la tabla de frecuencias, que es la que me presentan acá. Luego, vamos a calcular el producto de los puntos medios por cada una de sus frecuencias. Posteriormente, vamos a calcular la media aritmética para datos en clase, ¿sí? Vamos a utilizar, o sea, la fórmula que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Al inicio del documento. Luego dice, vamos a calcular el cuadrado de la diferencia de los puntos medios menos la media aritmética por las respectivas frecuencias. Ya vamos a ver cómo se traduce eso ya en fórmulas. Luego vamos a calcular la varianza. Posteriormente, vamos a extraer la raíz cuadrada de la varianza y el valor que nos dará será la desviación típica. Recuérdense, al extraer raíz cuadrada de la varianza, automáticamente nosotros estamos conociendo la desviación típica. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar estos pasos. Yo les voy a presentar una tabla ya resuelta, ¿sí? Tenemos medidas de dispersión. Estas son rango, varianza y desviación típica. Recuérdese que rango es restar el dato mayor menos el dato menor y así obtenemos ese rango, ¿sí? O sea, cuántos se han dispersado esos datos. Pero nos vamos a enfocar a unos más fuertes, como son la varianza y la desviación típica. Solución. Vamos a tener nosotros acá siempre la misma tablita. Observan. Tiempo en minuto de 3 a 8, el número de clientes es 5. Vamos a calcular el punto medio. Este se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. ¿Quién va a ser el límite inferior? Siempre va a ser el primer dato de mi intervalo. Y el límite superior va a ser el segundo dato de mi intervalo. O sea que aquí sumo 3 más 8, lo divido entre 2 y esto me va a dar 5.5. Ojo, primero van a resolver lo que está dentro del paréntesis. No lo vayan a hacer todo seguido en la calculadora porque les va a dar otro valor, ¿sí? Muy bien. Entonces, 3 más 8 es 11. 11 entre 2, 5.5. Una clave para saber si el proceso lo han hecho bien es que el punto medio debe de estar dentro del intervalo entre 3 y 8. Y entre 3 y 8 sí está 5.5. Si no le da es un valor entre ese intervalo, es porque en algo se ha equivocado, ¿sí? Muy bien. Luego, los pasos nos decía que vamos a multiplicar el punto medio por la frecuencia. ¿Cuál era mi punto medio? Acá, 5.5. Lo multiplico por su respectiva frecuencia. La frecuencia, según la línea en la que estoy, es 5. 5.5 por 5 me da 27.5. Esta última casilla todavía no la vamos a encontrar. Ya después les voy a explicar cómo es que esta se obtuvo. Luego vamos avanzando. En el siguiente intervalo o en la siguiente clase, la frecuencia es 4. Vamos a calcular punto medio. Sumamos 8 más 13 y lo dividimos entre 2. Esto nos da 10.5. Luego efectuamos punto medio por frecuencia. El 10.5 que obtuve por la frecuencia, que es 4. Esto me va a dar 42. Continuamos ahora con la siguiente clase. De 13 a 18, sumamos 13 más 18
lo dividimos entre 2, esto nos va a dar 15.5. Ese 15.5 punto medio lo multiplico por la frecuencia. Según la línea en la que estoy, la frecuencia es 2. Esto me va a dar 31. Continuando en la siguiente clase, de 18 a 23, sumo 18 más 23 y esto lo divido entre 2, me dará 20.5. Si se fijan, siempre es un valor que está dentro del intervalo. Jamás va a estar afuera del intervalo, ¿sí? Si no es porque hay un error ahí. 20.5. Este lo vamos a multiplicar por la frecuencia, que es 12. Esto me dará 41. Continuamos. Ahora vamos, la clase de 23 a 28. Sumamos 23 más 28. El resultado lo dividimos entre 2. Nos dará 25.5. Ese valor lo vamos a multiplicar por la frecuencia, que es 3. Nos va a dar 76.5. Muy bien. Y vamos ahora con la última clase o el último intervalo de 28 a 33. La frecuencia es de 4. Muy bien, encontramos el punto medio. Se abrevia como PM, recuérdense. Sumamos 28 más 33. Ese resultado lo dividiremos entre 2, dándonos 30.5. Ese valor que haré, multiplicarlo por su respectiva frecuencia. Según la línea en la que estamos, la frecuencia es 4. Bien, este resultado me va a dar 122. Ahora, se preguntarán, ¿para qué estoy haciendo ese punto medio por frecuencia? Ah, muy bien. Cuando nosotros hayamos hecho este valor, todo ese resultado que hemos obtenido lo vamos a sumar uno por uno. Yo acá ya lo tengo, me dio 340. Pero ¿para qué voy a hacer esto? Porque este valor, esta sumatoria de punto medio por frecuencia, me va a servir para encontrar la media aritmética para datos en clase. Pero ¿por qué necesito encontrar la media aritmética? Porque para encontrar la varianza la necesito a ella. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Pero acá tenemos mu, que es la media aritmética. No lo conozco todavía. Por eso previamente debemos encontrar la media aritmética. Muy bien. La fórmula es para la media aritmética. Para datos en clase, ojo. Dice que es la sumatoria de punto medio por la frecuencia. Este proceso lo sumamos. Y esto lo vamos a dividir entre la sumatoria de la frecuencia. ¿Cuál va a ser la sumatoria de la frecuencia? Sumar el número de clientes, ¿sí? Acá es 20. ¿Qué vamos a hacer? A sustituir. En lugar de esta sumatoria de punto medio por frecuencia, colocaremos el valor que obtuve, 340. Luego eso lo divido entre la sumatoria de la frecuencia. ¿Cuánto obtuve? 20. Entonces divido 340 entre 20, dándonos entonces que la media aritmética es 17. Ah, ahora sí ya conozco la media aritmética. Yo ya puedo encontrar la varianza. Posteriormente la desviación típica. La primera, la fórmula para encontrar la varianza, se la voy a dar antes que nada para que recuerden, va a ser la sumatoria de punto medio menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia dividido entre la sumatoria de la frecuencia. O sea que yo necesito esta parte de acá, la del numerador. Esa está en esta última columna, ¿sí? Vamos a calcular eso por cada intervalo, por cada clase. Punto medio. El punto medio, según la fila en la que estoy, es 5.5. A eso le voy a restar la media aritmética. Ya observamos cuánto nos dio la media aritmética, ¿verdad? Nos dio 17. Ok. A ese punto medio le resto la media aritmética 17, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia según la fila en la que estoy? Es 5. Si hacemos ese resultado todo de una vez en la calculadora, nos dará 661.25. Continuamos con la siguiente clase o el siguiente intervalo de 8 a 23. Dice punto medio. ¿Cuál es el punto medio ahora? 10.5. Le resto la media aritmética que es 17. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia que es 4. ¿Sí? Siempre va todo en la misma fila.
Mi resultado me da 169. Continúo ahora con la siguiente, la de 13 a 18. Punto medio es 15.5 menos la media aritmética 17 al cuadrado por la frecuencia, que es 2. Esto me da 4.5. Ya casi terminamos esa parte. Luego tenemos punto medio. En esta clase de 18 a 23, el punto medio es 20.5 menos la media aritmética, que es 17 al cuadrado por la frecuencia. Voy en la línea, la frecuencia es 2. Continuamos. La clase de 23 a 28 será punto medio. Es 25.5. 25.5 le resto la media aritmética, que es 17. Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la frecuencia, que es 3 la frecuencia. Esto me dará 216.75. Y por último tendremos la última clase de 28 a 33. Punto medio, ¿cuál es? 30.5. Menos la media aritmética, que es 17, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia, siendo esta 4, dándonos de resultado 729. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sumar cada resultado que obtuvimos. Todos los sumamos y nos da al final 1805. Este resultado nos ayudará a encontrar el valor de la varianza. Nos vamos. La fórmula dice sumatoria de punto medio menos la frecuencia al cuadrado menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia. Eso en números es 1805. ¿Sí? Luego esto se divide entre la sumatoria de la frecuencia. Esto en números es 20. Vamos a sustituir eso en nuestra fórmula. Teniendo 1805 entre 20, teniendo entonces que la varianza es 90.25. Según los pasos que mencionamos anteriormente, la última decía, vamos a extraer la raíz cuadrada de la varianza, valor que nos dará a conocer la desviación típica. Entonces, ya que yo ya conozco la varianza, automáticamente le aplico raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 90.25 es 9.50. Por lo que la desviación típica es de 9.50. Ya terminamos esa parte, chicos. Ahora vamos entonces con las medidas de posición. ¿Cuáles decíamos que eran? Cuartiles, deciles y percentiles. Cuartiles son valores que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. Por lo tanto, hay 3 valores que representan 25%, 50% y 75% de los datos. ¿Y por qué dice que es en 4? El último representaría el 100%. Si decimos Q1 es cuartil 1, representa 25%. O sea que por debajo de este número hay 25 y por encima de esos datos hay 75% de restante. Q2, cuartil 2, representará 50%. O sea que hay 50 arriba y 50 abajo de los datos. Luego tenemos Q3, representa el 75% de los datos y otro 25% restante que está por encima de los datos. Bien, esto es para datos no agrupados o también conocido como datos simples. La fórmula decíamos anteriormente, Q sub K igual a K por N entre 4. Siendo K 1, 2 o 3. Generalmente no se calcula el 4 porque ya se sabe que es el 100%, ¿sí? Veamos ahora ya un ejemplo más palpable. Dice, encontremos la edad de los turistas que deja bajo el 25% de la distribución. Anteriormente nosotros veíamos que es 25% de la distribución representaba el cuartil 1. Aquí lo tenemos, ¿sí? Muy bien. Entonces yo deseo encontrar ese cuartil 1. Dice el ejercicio, un grupo de 21 personas disfrutan de sus vacaciones de Semana Santa.
en un centro turístico de la zona occidental del país. El encargado del centro registra sus edades en el momento de ingresar. Los datos son 4, 8, 10, 19 y así hasta llegar a 45. Bien, vamos a encontrar entonces este cuartil 1, que K va a ser ahora 1, pero para encontrar cuartiles, deciles o percentiles, nosotros debemos de procurar lo siguiente, que los datos estén ordenados de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Si observamos los datos acá no están ordenados de esa manera, entonces debemos de ordenarlos. Ya sabemos que vamos a encontrar el cuartil 1, o sea, acá va a ser 1. N, ¿qué será? Total de datos, ya nos dicen acá que son 21 personas. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Yo ya los tengo acá. Se preguntarán, ¿qué significa esta línea rojita que tengo acá? Ya vamos a ver qué representa. Vamos a utilizar la fórmula. K sub K, Q sub K, igual a K por N entre 4. ¿Qué cuartil deseo encontrar yo? Cuartil 1. K vale 1, N vale 21 total de datos. Lo divido entre 4. Esto me dará 5.25. Si nos da menos de 0.50, vamos a tomar el entero menor. En este caso 5.25. 0.25 es menor de 0.50. Vamos a tomar entonces el entero mayor. El entero menor, perdón. ¿Quién es el entero menor? 5. Si en dado caso nos dijera 0.50 para arriba, vamos a utilizar el entero mayor. Digamos que nos hubiera dado 5.6. Entonces tomaríamos el entero mayor que va a ser 6. ¿Sí? Vamos a seguir esa restricción. Aquí nos dio 5.25, entonces aproximadamente el cuartil va a ser 5. Pero ¿qué me representa ese 5? La posición, por eso se llama medida de posición. La posición donde va a estar mi cuartil 1. Yo ya tengo ordenados los datos de menor a mayor. Comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya llegué a la posición 5. ¿Qué número es este? Aquí está, es 17. Por lo que vamos a concluir que el cuartil 1 es 17. Así obtenemos nosotros las medidas de posición, chicos. Tenemos ahora los deciles. Son valores que dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales, ya lo decíamos al inicio. Por ejemplo, podemos simbolizarlos como de 1, de 2, de 3, hasta de 9. De 10, pues generalmente no se coloca porque es el 100%. La fórmula para datos no agrupados o datos simples es K por N entre 10. También ya lo veíamos anteriormente. Veamos el ejemplo entonces. Calculemos el valor del decil 9. O también les puede decir, calcular el decil que representa el 90% de los datos. 90% de los datos va a ser 9, ¿sí? Porque se divide en 10 partes iguales, o sea que el 1 es 10%, el decil 2 sería el 20%, el decil 3, 30% y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos acá el valor del decil 9 para el tiempo de minutos empleado por 26 niños para resolver un acertijo matemático. Aquí está. La ventaja que tenemos en este ejercicio es que está ordenado de menor a mayor, si se fijan. Ya no es necesario ordenar. Nos pide el decil 9. Entonces, de decil 9, ¿verdad? ¿Cuántos datos tenemos? N va a ser 26, que son las niñas. ¿Qué deseo yo encontrar? El decil 9. Por lo que K va a valer 9. Sustituimos en la fórmula. Decil 9, el que deseo encontrar, la fórmula es K. K es 9 por N. N, número total de datos, 26 dividido entre 10, porque se divide entre 10 partes iguales un decil. Este resultado nos da 23.4. Lo aproximamos al entero menor. ¿Por qué? Porque 0.4 es menor que 0.5, ¿sí? Entonces vamos a buscar la posición 23. Aquí comenzamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aquí está la posición 23. ¿Qué número es este? 9. Por lo que podemos decir que el 19 es de 9 minutos, porque nos decía tiempo de minutos. ¿Bien? No es difícil encontrarlo, solo tenemos que saber que ese valor que yo encuentro me representa en sí la posición, más no el valor. El valor lo vamos a encontrar en la posición que esté ese resultado, ¿sí? Y por último, pues veremos los percentiles. Decíamos que estos se dividen en 10 partes iguales. Cada uno representa el 1% de los datos. O sea, decil 5 es el 5%. Decil 68 es el 68% de los datos, ¿sí? La fórmula es P sub K igual a K por N entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque el percentil se divide en 100 partes iguales. Tenemos, calculemos el percentil 63. Dice, nacimientos registrados en alcaldía durante 12 días. 2, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 10, 12, 12, 15 y 15. Vamos a encontrar el percentil 63. Entonces K va a ser 63. Lo sustituimos en la fórmula 63. Por N, N total de datos son 12 días. Lo vamos a dividir entre 100. Esto nos da 7.56. Lo aproximamos al entero mayor. ¿Por qué? Porque 0.56 es mayor que 0.50. Por lo que el percentil 63 va a estar en la posición 8. Lo buscamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, entonces ese valor es de 10, por lo que el percentil 63 es de 10. Bien, chicos, así damos por concluido estos temas de la prueba avance. Espero les haya gustado y hayan comprendido mucho. Cuídense mucho. Bendiciones, niños, y nos veremos también en las sesiones de Zoom, siempre fortaleciendo más contenidos. Nos vemos. Bendiciones.